Hola, ¿cómo les va? Soy Felipe Clement y les doy la bienvenida a este nuevo video, donde vamos a hablar sobre aislantes para cubiertas inclinadas, aislantes térmicos e hidrófugos, que existen en el mercado y se usan en techos. Vamos a ver sus principales características, sus ventajas, sus desventajas, su instalación en la cubierta. Vamos a colocar datos sobre una tabla y vamos a comparar cuál es el mejor aislante que tenemos a disposición en el mercado. Es mucha la información que tenemos. Los invito a verlo y que compartan sus inquietudes en los comentarios. Y sin más preámbulo, vamos. Antes que nada vamos a ver las formas de transmisión de calor. La ley de transmisión de calor indica que un cuerpo caliente transmite calor a otro, hasta que ambos equilibran su temperatura. Y este equilibrio se logra por medio de tres formas diferentes de transmisión de calor, que son la conducción, la convección y la radiación. La transmisión de calor de un cuerpo al otro puede producirse por una o varias de estas formas combinadas. La conducción es la más sencilla de entender. Consiste en la transferencia de calor entre dos cuerpos por contacto, que se encuentran a diferente temperatura sin que se produzca transferencia de materia entre ellos. Esto sucede con materiales sólidos o líquidos, y se logra aislar, separando los cuerpos o interponiendo entre ellos materiales de baja conductividad térmica. En la radiación, el calor es emitido por un cuerpo debido a su temperatura. En este caso no existe contacto entre los cuerpos, ni fluidos intermedios que transporten el calor. Simplemente por existir un cuerpo a una temperatura mayor que un cuerpo B, existirá una transferencia de calor por radiación, de A B. Se transmite a través del aire o incluso a través del vacío. Y la manera de aislar es enfrentar materiales con capacidad reflectiva o de baja emisividad. Convección. En este sistema de transferencia de calor intervienen un fluido, que puede ser un gas o un líquido, que en movimiento transporta la energía térmica entre dos zonas o cuerpos. La transmisión de calor puede ser forzada. A través de un ventilador o una bomba, mueve el fluido de una zona caliente transportando el calor hacia la zona fría. O puede ser natural, donde el propio fluido extrae calor de la zona caliente y, al cambiar su densidad, se desplaza hacia las zonas más frías, donde cede su calor. Se logra la aislación impidiendo el movimiento con cámaras estancas. Hay maneras específicas para aislar estas formas de transmisión calor. Ya mencionamos que se aísla el calor transmitido por conducción interponiendo un material que se resista al paso del calor. Este material, por su naturaleza, debe tener poca conductividad del calor. Y para que un material se considere aislante térmico, su coeficiente de conductividad térmica, que se lo reconoce con la letra lambda, tiene que ser menor a 0,065 watts sobre metros por grado Kelvin. Este número cada fabricante de materiales aislantes lo calcula mediante ensayos y en laboratorios y los publica en la ficha técnica de cada material. Este material, cuanto mayor sea su espesor, más difícil le va a hacer al calor circular de una cara a la otra. A los aislantes que se utilizan para aislar por conducción se los denomina aislantes por masa. Y es muy importante destacar que las aislaciones por masa deben mantener su espesor inalterable a lo largo del tiempo. También se debe asegurar que la misma no incorpore humedad debido a la condensación superficial y por cualquier efecto exterior, lluvias principalmente. Cualquier variación en este sentido modificará el poder aislante del mismo. También se lo debe proteger de ráfagas de vientos, ya que ciertos materiales disminuyen su capacidad aislante al ser sometidos a corrientes de aires. Dijimos que la convección es la transmisión de calor a través de los fluidos, que cuando estos se ponen en contacto con superficies calientes aumentan su temperatura y disminuyen su densidad, generando un movimiento ascendente, llevando consigo la temperatura de un punto a otro. La forma de evitar este movimiento es hacer compartimientos de aire cerrados, denominados cámaras de aires. Se sabe que el aire estanco, con un espesor mínimo, es un buen aislante,
pero cuando este espesor aumenta, incluso dentro de una cámara de aire, es transmisor del calor por efecto de la convección. Por eso, las fachadas y las cubiertas ventiladas están teniendo un auge en la construcción y consisten en una solución constructiva para el envolvente del edificio, donde la cámara de aire tiene una abertura en su parte inferior, generando una corriente que circule desde la parte inferior hacia la parte alta, barriendo todo el aire caliente de su interior y saliendo por una abertura superior. El resultado es un incremento del aislamiento térmico y acústico y barrera para la convección. En la radiación, un cuerpo caliente emite radiación térmica en forma infrarroja a través del aire o del vacío, hacia otro más frío que la absorba. Por ejemplo, al colocar una plancha doméstica a cierta distancia sobre la palma de la mano, sentiremos cómo irradia calor, sin tener que ver algo con la luz. En el caso de un techo, las chapas o las tejas se calientan por acción del sol y una vez saturadas, liberan el calor a la cámara de aire, generada por las clavaderas o los mismos canales de la chapa ondulada. La radiación térmica es totalmente independiente de la luz y se transmite hacia el interior del edificio. La manera o la forma de aislar el calor transmitido por radiación es oponiendo a la fuente de calor una superficie reflectiva y de baja emitancia. La refractancia y la emitancia están relacionadas, y una baja emitancia corresponde a una superficie de alta reflectividad. El aluminio posee muy buenas cualidades para realizar este trabajo, lo que lo justifica su uso como aislante reflectivo. Una propuesta interesante de estudiar es armar la cubierta o muro, la envolvente en sí, con cámara de aire ventilada entre el aislante térmico y la cubierta exterior. La radiación térmica que emita la cubierta al interior de la vivienda será netamente por radiación, a la cual se le opone una cara de aluminio o poliéster aluminizado, y luego el aislante térmico. De este análisis se deduce que tendremos oposición al paso de calor de las tres formas posibles de transmisión de calor: a la convección con una cámara ventilada, a la radiación con un film de aluminio y a la conducción por un material de baja conductividad. Y así podremos controlar mejor la temperatura en el ambiente interior. Dentro de la amplia gama de soluciones para el aislamiento de edificios, existen muchos tipos de aislantes térmicos para impedir que el frío o el calor penetre en el interior. Elementos como el corcho o el algodón o la celulosa se emplean para el aislamiento de fachadas y cubiertas. Sin embargo, no son los más comunes y efectivos. En este video se expondrán las propiedades y aspectos de los aislantes térmicos más habituales en la construcción. El polietileno expandido es más conocido por el nombre de la marca que lo comercializa acá en el país. Y es un material plástico, espumado, de origen sintético, derivado del poliestireno. Se trata de un material que absorbe impactos, resiste la humedad y no sufre ningún proceso de descomposición. No es afectado por los microorganismos y gracias a su versatilidad se puede presentar en múltiples formas y tamaños. Y se lo emplea con distintos objetivos. Muchas veces se lo utiliza para proteger productos que pueden romperse en caso de sufrir un golpe. O también se lo utiliza para la comercialización de alimentos. Pero por su baja conductividad de la temperatura es muy utilizado como aislante térmico en la construcción. Es un material liviano y duradero. Nos preguntamos cómo está fabricado este producto y cómo logra aislar, cómo logra ser un material aislante. Y decimos que la base de este material es el estireno, un líquido cuyas moléculas se polimerizan junto con agua y un agente de expansión, dando lugar a las perlas de poliestireno. Al someter este material al calor en condiciones controladas, las perlas se expanden hasta un volumen muy superior al original, obteniéndose el material preexpandido. Luego se moldea mediante un proceso al que se lo somete nuevamente a calor, inflando y soldando las perlas entre sí. Así se obtienen las espumas rígidas o bloques, o bien piezas de diferentes formas y tamaños. Así se fabrican envases, piezas de embalaje y muchos productos más. El poliestireno expandido posee una estructura celular cerrada, conteniendo hasta un 98% de aire estanco en su volumen. Así logra ser
un excelente aislante térmico por ese aire que tiene en su interior. Hablemos de sus características técnicas. Primero preguntémonos qué pasa si es expuesto al fuego. Y tenemos que decir que, como todos los materiales sintéticos derivados del petróleo, es un material combustible que enciende con facilidad y desprende inmediatamente llamas. Por lo tanto, se lo debe proteger del fuego con materiales ignífugos para evitar así daños en nuestras estructuras. También tienen productos aditivos en su interior que le brindan mejores características ante el fuego, pero no le quita el ser un material combustible como todos los materiales orgánicos. Si nos preguntamos si es reciclable, tenemos que decir que sí. Se recicla el 100% de su material, o se lo emplea en moliendas a la fabricación de hormigón liviano. Si nos preguntamos si absorbe agua, tenemos que decir que no. No absorbe agua. Está formado por celdas cerradas llenas de aire estanco en su interior y no posee capilaridad alguna. No absorbe agua, incluso sumergido. Si nos preguntamos si es resistente a la intemperie, tenemos que decir que, como la mayoría de los plásticos, si se lo expone a los rayos ultravioletas, estos causan un daño a su estructura, debilitándolo, siendo erosionado con facilidad por efecto del viento y la lluvia. Por lo tanto, debemos protegerlo de los rayos ultravioletas del sol. El polietileno expandido se comporta muy bien a los efectos del agua y de la mayoría de los ácidos, pero es sensible a los disolventes orgánicos, sobre todo en el caso de los adhesivos o recubrimiento de pinturas. Por lo tanto, tenemos que prestar atención si los vamos a exponer en contacto con estos productos. También, a efecto de la temperatura, el polietileno expandido reduce su volumen. Por lo tanto, no debemos sofocarlos para preservar su integridad. Si hablamos de la conductividad térmica, que era la propiedad física que tenían los materiales y que mide su capacidad de conducir calor, tenemos que decir que cuanto más denso es este material, cuanto más pesa por metro cúbico, mejor se comporta como aislante. Y obtenemos que a 15 kilos por metro cúbico la conductividad térmica es 0,36, a 20 0,34 y a 30 kilos por metro cúbico su conductividad térmica será 0,031. Los productos del mercado. Tenemos las típicas planchas, que son ideales para la aislación térmica y acústica en techos, pisos y paredes. Están disponibles en las densidades 15, 20, 25 y 30 kilos por metro cúbico y hay una amplia gama de dimensiones y espesores, siendo la más estándar 1 metro por 2 centímetros de espesor. También lo tenemos en sacos de relleno de polietileno expandido, que es un agregado ultra liviano para realizar hormigones de muy bajo peso, con elevado poder de aislación térmica y acústica. Está conformado por perlas preexpandidas de polietileno expandido, con aditivos que evitan la flotabilidad y aseguran una distribución homogénea en la mezcla, disponible en bolsas de 180, 200 y 500 litros. Y también tenemos los bloques para losas, que sirven para hacer techos y entrepisos de viguetas de hormigón pretensados. Y las dimensiones son de 42 centímetros de espesor por 1 metro de largo. Y las alturas disponibles las tenemos entre 10 y 12 centímetros. La forma tradicional de colocar este material aislante es colocarlo entre las clavaderas que van a sostener las tejas o las chapas. Se cortan las planchas de la medida exacta entre las clavaderas y se las colocan con presión para evitar que por puentes térmicos disminuya su eficiencia en el montaje. Aunque colocándolos de esta manera se mejora notoriamente el poder aislante del material colocando 2 capas cruzadas 90 grados entre ellas, evitando así todo puente térmico y mejorando notoriamente la aislación de la cubierta. El siguiente aislante que vamos a ver es la lana de vidrio. Es un producto de origen mineral, fabricado fundiendo arenas con alto contenido de sílice a altas temperaturas, más otros insumos, donde el resultado final es un producto fibroso, que está compuesto por filamentos de vidrio aglutinados mediante una resina. El proceso mediante el cual se obtiene es similar al utilizado para fabricar los riquísimos algodones de azúcar. Y es un material con óptimas propiedades de aislamiento térmico y acústico, de elevada resistencia y estabilidad dimensional.
Es posible obtener productos en múltiples formatos, tales como rollos, paneles u otros, de variados espesores, densidades y que pueden tener diferentes revestimientos adicionales y presenta una gran resistencia a la humedad, además de poseer propiedades ignífugas. Si nos preguntamos cómo este producto hace para aislar, primero tenemos que decir que en la Tierra el mejor aislante es el aire inmóvil, seco. Su factor de conductividad térmica es expresado en lambda y es de 0,025 watts por metro grado Kelvin. La lana de vidrio es un material poroso, con una estructura enredada, y atrapa el aire, convirtiéndola en uno de los mejores aislantes. La estructura porosa y elástica de la lana de vidrio también absorbe el ruido en el aire y ofrece corrección acústica dentro de las instalaciones. El aislamiento con lana de vidrio se utiliza tanto en edificios, así como también en instalaciones industriales. Garantiza un alto nivel de confort, reduce los costos de energía, minimiza las emisiones de dióxido de carbono, evita la pérdida de calor a través de los techos, paredes, pisos, tuberías y calderas, y reduce la contaminación acústica. La lana de vidrio contiene materiales incombustibles, no alimenta el fuego ni propaga las llamas. Si hablamos de sus características térmicas, como recién lo mencionamos, no es inflamable por naturaleza. Sus principales componentes es el vidrio y la arena, los cuales no son combustibles. Tampoco generan humos ni gases nocivos y resisten altas temperaturas, limitando la propagación de las llamas y retrasando el esparcimiento del fuego. Si nos preguntamos si es reciclable, tenemos que decir que está producida hasta con un 80% de vidrio reciclado y es 100% reciclable. No contamina, es un producto atóxico, no es cancerígeno y no es perjudicial para la salud. Por su naturaleza absorbe agua, pero tiene un proceso hidrorrepelente que le otorga un importante atributo, manteniendo inalterables sus propiedades ante cualquier infiltración, repeliendo el 99% del agua. Pero si se lo deja en contacto prolongado con los rayos ultravioletas, sufre un deterioro importante. Resiste a las sustancias químicas, no es atacada por ácidos ni bases ni diluyentes, no son comestibles por insectos ni roedores. Y la conductividad térmica de este material es 0,043 watts sobre metro por grado Kelvin. En el mercado tenemos varios productos que explotan las propiedades de este material. Los podemos encontrar en planchas o placas para cielo raso desmontables y aislación para conductos de aire acondicionado. En estas imágenes podemos observar los que están destinados para la construcción, especialmente en techos, donde tenemos el fieltro liviano, que tiene un proceso hidrorrepelente y es un aislamiento térmico y acústico para ser instalado sobre techos inclinados o cielo rasos. Están disponibles en rollos de espesores de 38, 50, 80, 100, 125 y 150 milímetros, y anchos de 1,20 m y largos de 11, 12, 18 metros según el espesor que estemos comercializando. También a este mismo rollo lo tenemos con un film de aluminio. Se lo conoce como Rolac Plata y también tiene un proceso hidrorrepelente. Es un aislante de lana de vidrio revestido en una de sus caras con un foil de aluminio que actúa como barrera de vapor para ser instalado en cubiertas sobre el formador de la pendiente. Y están disponibles en espesores de 38, 50, 80 y 100 milímetros. Los anchos son de 1,20 m y largos 11, 12 y 18, también según el espesor. También estos rollos vienen ya cortados, dispuestos para colocar entre las alfajías de las tejas. Se lo conoce como bajo teja. También con un proceso hidrorrepelente cortado a la medida exacta para ser instalado entre clavaderas, sobre el machimbre y por debajo de las tejas cerámicas. Disponible en rollos de espesores de 50 milímetros y ancho de 31 centímetros, y los largos son de 14 metros. El montaje para cubiertas de chapa es el siguiente. Colocar el machimbre sobre los cabios. Fijar la barrera hidrófuga, que puede ser cualquiera de las que vamos a ver en el siguiente video. Fijada con los listones escurrideros, para permitir el libre drenaje de las posibles infiltraciones y sin obstáculos puedan recorrer toda la pendiente hasta el desagüe final. Después se desenrolla la lana de vidrio sobre las clavaderas. Y por último, se colocan las chapas, utilizando los tornillos autorroscantes con las clásicas arandielas de neopren. Como vemos en la imagen, estamos instalando un Rolac Plata, que viene con el foil de aluminio. Este foil debe ir instalado hacia abajo, ya que está pensado y diseñado para trabajar como barrera de vapor.
evitando que el vapor que normalmente está en el aire ascienda, pase por a través de todas las capas y llegue a la chapa y condense el agua, humedeciendo la lana de vidrio. Es una condición que pasa en invierno y es muy frecuente. Cuando el montaje se hace sobre estructuras metálicas, se coloca una malla plástica en sentido transversal a las correas y se presenta la lana de vidrio por encima de la malla y se la desenrolla desde el punto más alto en el sentido de la pendiente, con el foil de aluminio hacia abajo, ya que es la barrera de vapor, desplegando la solapa que viene en uno de sus laterales para hacer el correcto encuentro con el siguiente rollo. Se desenrolla el siguiente rollo respetando el sentido de la solapa y se une los rollos superponiendo la solapa y se recomienda pegar con cinta autoadhesiva. Colocar las chapas a medida que se va avanzando con la instalación para no dejar la lana de vidrio expuesta y evitar posibles voladuras. El montaje de la lana de vidrio bajo teja es bien práctico. Entre las clavaderas se van desenrollando los diferentes rollos y se los van presionando con las manos para que se amolde a toda la cubierta. Se recomienda utilizar guantes para protección de las manos. La espuma de poliuretano es un material interesante. Es un material plástico, poroso, formado por la mezcla de dos componentes, el poliol y el isocianato, líquidos a temperatura ambiente, que al unirlos producen una reacción química exotérmica, consiguiendo una estructura sólida, uniforme y muy resistente. El calor que se desprende de la reacción se la utiliza para evaporar un agente hinchante, que obtiene un producto rígido que posee una estructura celular con un volumen muy superior al que ocupaban los productos líquidos. Es el que denominamos espuma rígida de poliuretano, sustancia que resulta soluble en alcohol e insoluble en agua. Es el producto de mayor poder aislante que se conoce y con muchas cualidades para utilizar. La espuma de poliuretano logra aislar porque aproximadamente el 97% de su volumen es gas atrapado dentro de pequeñas celdas cerradas, y su estructura tiene baja conductividad térmica debido a su baja densidad. Tiene excelente adherencia sobre cualquier superficie que se aplique, independientemente de la posición de dicha superficie. Prolonga la vida útil de las superficies tratadas, evita la oxidación, disminuye las dilataciones en estructuras metálicas y de hormigón. Disminuye las vibraciones y tiene muy baja transmitancia acústica. Disminuye el consumo de energía tanto en refrigeración como en calefacción. Tiene comportamiento ignífugo, es un autoextinguible y no propaga llama. Aunque es un producto combustible como todos los materiales plásticos y orgánicos, no es inflamable. Esto quiere decir que no inicia el fuego por sí solo. Y es autoextinguible, o sea, se apaga solo en caso de incendio y no lo propaga. No es un agente iniciador ni propagador del fuego. El isocianato se produce a partir de los desechos del refinado del petróleo. El poliol se obtiene de desechos agrícolas o productos reciclados. Por lo tanto, por su origen, no se puede considerar que es perjudicial para el medio ambiente. En cuanto a la absorción, es impermeable al agua y permite el paso del vapor de agua. Si se lo deja a la intemperie, no se degrada. Es más, tiene un excelente comportamiento frente a los agentes atmosféricos, tales como agua y viento, las variaciones de temperatura, las vibraciones. Únicamente es atacado por una exposición prolongada a la radiación ultravioleta, para lo cual se lo debe proteger con la pintura acrílica cuando éste queda expuesto. Resiste en gran medida a los disolventes, adhesivos, a los ácidos, al envejecimiento, es inerte bioquímicamente y a los mohos. Y por último, la conductividad térmica, que es 0,028 watts sobre metros por grado Kelvin, el valor más bajo de los productos que venimos viendo. En el mercado lo encontramos de dos maneras diferentes: envasado como espuma expansiva para rellenos y aislaciones, para rellenar y aislar conexiones juntas alrededor de las ventanas, marcos de puertas, entradas de ventilaciones y sistemas de aire acondicionado, disponibles en 500 y 750 mililitros. O lo podemos encontrar a granel, donde explotamos sus propiedades, aprovechando sus muchas ventajas, y es donde enamora al usuario. Se lo conoce como poliuretano proyectado y sirve de aislación térmica, hidrófuga,
acústica, anticondensante y autoextinguible, con el más alto poder de aislamiento para viviendas, industrias, rodados, embarcaciones, total adherencia a todo tipo de superficie, sin necesidad de pegamento. Es proyectable in situ, con espesores regulables desde los 25 milímetros. La aplicación se la hace con esta máquina, donde los líquidos ya mencionados se mezclan y son proyectados por el aire comprimido. En este caso se está proyectando el producto sobre la cubierta. Una solución muy eficaz porque brindamos aislación térmica, acústica e hidrófuga a una cubierta que por sus años podría estar ya deteriorada. Si la espuma va del lado externo, hay que tener en cuenta que se la debe proteger con una pintura acrílica, lo cual tiene un costo adicional y debe ser mantenido cada 4 o 5 años. O se la puede aplicar por debajo de la cubierta, entre los cables, y se adhiere de manera excelente a todos los materiales empleados en la construcción, cubriendo todas las ondulaciones e imperfecciones naturales de los techos. No requiere de adhesivos adicionales o de algún sistema o método de sujeción. Lado interno no precisa pintura para protección de rayos ultravioletas. También se la puede aplicar sobre las cubiertas planas, aunque no es el caso de este video, pero ya que hablamos de este producto vamos a mencionarlo. Sobre la membrana asfáltica, garantizando la aislación térmica e hidrófuga de la cubierta. Se la debe pintar, como ya lo mencionamos, con pintura acrílica para protección de los rayos ultravioletas, mejorando condiciones térmicas e hidrófugas, ya que es un material que es impermeable al agua, ayudando a la protección de ingresos de humedades y aguas dentro de la vivienda. El último de los materiales que vamos a estudiar en este video es la espuma termoplástica, un material que fue ganando mercado y prácticamente se instaló en el mercado de este país. Este producto se encuentra compuesto por un espumado de polietileno. Es un material con características ideales para la aislación térmica, hidrófuga, acústica, protección de impactos y otros tipos. Utilizada en techos, paredes, conductos y cañerías de aire acondicionado, pisos, industria, etc. La principal característica del material es su estructura de celda cerrada. Está conformada por celdas estancas con aire en su interior, lo que hace que el material sea aislante térmico, así como también elástico y fácil de manipular. Esta elasticidad permite que el material se cierre sobre los elementos de fijación con los que se lo perfora, clavos, tornillos, manteniendo su estanqueidad. Son aislantes a base de polietileno, reteniendo burbujas o bolsas de aire estanco en el seno de su estructura espumosa. El secreto de la baja conductividad de este producto es el aire atrapado dentro de las pequeñas burbujas, que produce un excelente aislante térmico y además hidrófugo, porque el polietileno, que es impermeable al agua, y la estructura de celda cerrada hace imposible el paso del agua de un lado al otro. La espuma de polietileno se comporta como un confiable aislante en sus diferentes espesores, muy liviano, adaptable a todas las formas constructivas y resistente al impacto y tracción. Generalmente se lo combina con una lámina de aluminio en una cara, que actúa como barrera radiante de muy alto nivel ante los rayos ultravioletas, o la contención calórica del ambiente que aislamos y como barrera a vapor cuando la lámina de aluminio, está en las dos caras. Características técnicas. En cuanto a la reacción ante el fuego, es combustible como todos los productos orgánicos. Según las normas IRAM, está catalogado como RE3, que es de baja propagación de llama. Impacto ambiental. Puede ser reciclado al igual que los demás termoplásticos. Absorción. Por naturaleza, este material es impermeable al agua y permeable al vapor de agua. Con la lámina de aluminio se vuelve impermeable a ambas. Resistencia a la intemperie. Es atacado por la radiación ultravioleta, por lo cual no debe quedar expuesto. El aluminio protege el polietileno de los rayos ultravioletas. Resistencia a sustancias químicas. No es degradable, no es atacado por los ácidos ni diluyentes. Y por último, la conductividad térmica, que varía entre 0,035 a 0,045 watt sobre metro por grado Kelvin. En el mercado tenemos varios productos destinados a la aislación térmica y hidrófuga de las cubiertas, donde tenemos la más sencilla de todas, conocida como membrana bajo teja.
que brinda total impermeabilidad a los techos, incluso en los puntos de clavado, y funcionan como barrera de vapor. Aportan un mínimo de aislación térmica, debido a su espesor, evitando el fenómeno de la condensación e incorpora en una de sus caras un film de polietileno. Está disponible en rollos de 1 metro de ancho y 20 metros de largo, y sus espesores son de 2, 5 y 10 milímetros. Membrana aluminizada. Se usa bajo teja o bajo chapa. Impermeabilizan y aíslan térmicamente el techo, pudiendo reemplazar la combinación de un fieltro asfáltico más un aislante térmico tradicional. La suma de un film aluminizado mejora la aislación térmica de la espuma sola. Está disponible en rollos de 1 metro de ancho por 20 metros de largos y espesores de 5 y 10 milímetros. También existe la membrana doblemente aluminizada, con foil de aluminio puro en ambas caras. Aíslan térmicamente, evitando el fenómeno de la condensación, aseguran una rápida colocación y efectiva aislación térmica. Está disponible en rollos de 1 metro de ancho y 20 metros de largo, y espesores de 5, 10 y 15 milímetros de espesor. También tenemos los multicapa, que está conformado por un sistema de 5 capas que brindan mayor resistencia, mayor aislación térmica y triple aislación térmica en techos de vivienda. Impermeabiliza y aísla térmicamente por masa y reflexión, garantizando además un techo ventilado. Disponible en rollos de 1 metro de ancho, 20 metros de largo y espesor de 7 milímetros constantes y 14 en los bastones de ventilación. También como novedad existe la membrana cedro, que es una lámina de espuma bicapa con aluminio puro en una cara y un film de terminación símil madera en la otra. Cuenta con un exclusivo solape para termosoldado, que garantiza y agiliza su correcta colocación. Está disponible en rollos de 1 metro con 5 centímetros por 20 metros de largo y de espesor de 6 milímetros. Colocación. Una vez dispuesto el machimbre sobre la estructura del techo, comienzan las sucesivas etapas para la colocación de la membrana. Sobre el machimbre se colocan los listones de madera de 2 pulgadas por 1 pulgada, a lo largo de la línea de los cabios o tirantes estructurales. Se desenrosca la membrana cubriendo la superficie del techo, dejando el rollo apoyado sobre los listones y el machimbre. Sobre la membrana desarrollada se coloca el primer listón de fijación, llamado yesero, de 1 pulgada por media pulgada, que sujeta la misma. A medida que se extiende el siguiente rollo, se retira el papel que cubre el solapa autoadhesivo y se lo solapa de 5 a 10 centímetros sobre el rollo ya colocado. Este tipo de material se lo suele usar como aislante térmico e hidrófugo a la vez. Por lo tanto hay que tener como medida de precaución realizar los solapes correctos para que el agua no ingrese dentro de la cubierta por un mal solapado. Cuando se llega a la cumbrera se debe proceder a la cubrición de la misma, con otro paño que asegure el total escurrimiento del agua, sobre los paños que cubren los faldones. El solape autoadhesivo garantiza la continuidad en la aislación hidrófuga y térmica. Una vez cubierto el techo con la membrana, se coloca el resto de las alfajías, denominadas clavaderas, y finalmente se colocan las tejas o la chapa de la cubierta. A techos existentes se lo puede colocar o reforzar la aislación térmica existente desde el interior y sin tocar ningún elemento estructural ni desmontando la cubierta. Cuando la colocación se hace sobre estructura metálica, sobre las correas estructurales se coloca una red plástica que se tensa y se fijan con tornillos autoperforantes. Se presenta el rollo en el mismo sentido de cómo se colocan las chapas de la cubierta. Se coloca el segundo rollo, paralelo al primero, superponiendo las solapes para hacer la correcta unión. Sobre la estructura se pueden colocar un listón de madera de 2 pulgadas por 1 pulgada, un perfil rectangular metálico de 25 milímetros por 50 milímetros, fijando la membrana, como se ve en la tercera imagen. Dicho listón o perfil se fija a las correas por medio de tornillos autoperforantes, con el objetivo de generar un espacio, una cámara de aire necesaria para garantizar el sistema aislante reflectivo. O también se puede fijar la membrana conjuntamente con la chapa con tornillos autoperforantes. En esta tabla podemos comparar los materiales antes descritos. Una tabla que desde el principio, claro, la hice con datos obtenidos en esta investigación. Datos de fabricantes, comerciantes, empresas instaladoras de estos productos. No quiero engrandecer ni ningunear a ninguno de estos materiales. Mi idea es compararlos sin fines publicitarios, sino buscando el mejor aislante.
Quiero decirles que si cometo algún error o tengo un dato erróneo, me lo hagan saber a través de las preguntas y comentarios, para sacar una conclusión correcta y verdadera, sin engaños o trampas publicitarias, y poder hacer una buena elección a la hora de elegir un aislante térmico. Comparemos estos productos por su origen. Podemos decir que el poliestireno es sintético, derivado del petróleo. La lana de vidrio, mineral. El poliuretano, sintético. Y la membrana termoplástica, sintética. Si la comparamos en cuestiones de fuego, el poliestireno expandido es un combustible. La lana de vidrio, no. El poliuretano expandido es un combustible y la membrana termoplástica también. Si nos preguntamos si cambia sus propiedades al mojarse, tenemos que decir que el poliestireno no cambia, queda intacto. La lana de vidrio en la tabla aparece sí/no, porque por la naturaleza del material, al mojarse se compacta y pierde todo poder aislante, aunque viene mejorada con productos hidrorrepelentes. El poliuretano expandido no cambia sus propiedades y las membranas termoplásticas tampoco. Si nos preguntamos si hay viento, ¿pierde sus propiedades térmicas? El poliestireno, por la naturaleza del material, no, pero por su colocación en la cubierta suele tener muchas uniones, por tratarse de planchas con dimensiones pequeñas en comparación de la superficie de la cubierta. Por lo tanto, todas estas juntas, estas uniones, si no están bien hechas, tenemos infiltración de aire dentro de la cubierta y perdiendo propiedades térmicas. La lana de vidrio pierde notoria aislación térmica si hay corrientes de viento que impactan sobre ella. El poliuretano expandido no tiene este inconveniente, al igual que la membrana termoplástica, por ser de celda cerrada. Ahora hagamos algunos cálculos para ver la conductividad térmica. La idea es buscar al mejor aislante y encontrar espesores equivalentes entre productos. Para estos cálculos utilizaremos la media, el promedio, entre los valores obtenidos en el mercado. Y tenemos que decir que el poliuretano expandido es el que se lo considera como mejor, el que tiene mayor poder aislante. Y la conductividad térmica media está en 0,03. Luego sigue en poder aislante el poliestireno expandido, con la media en 0,35. Y luego empatan en cuanto a la media de la conductividad térmica la lana de vidrio con la membrana termoplástica. Luego en la tabla aparece el espesor de mercado, los espesores que normalmente se comercializan, aunque estos pueden cambiar. Y con la conductividad térmica y el espesor podemos calcular la resistencia térmica del material, que se calcula R igual al espesor del material dividido la conductividad térmica del material. Y nos da como resultado los números acá vistos, donde podemos observar que el que mayor resistencia térmica tiene es la lana de vidrio con un espesor de 50 milímetros. Luego lo sigue el poliuretano con un espesor de 25 milímetros. Luego lo sigue el poliestireno expandido con un espesor de 25 milímetros. Y después está la membrana termoplástica con un espesor de 10 milímetros. Otra vez menciono que al variar estos espesores, la resistencia térmica varía otra vez. Por lo tanto, en la última tabla calculamos el espesor equivalente, que nos dice que con cuánto espesor de material las resistencias térmicas son iguales. Una manera más palpable de comparar materiales. Y nos dice que necesitaremos 44 milímetros de poliestireno, o 50 milímetros de lana de vidrio, o 38 milímetros de poliuretano expandido, o 50 milímetros de membrana termoplástica, para tener el mismo poder aislante en nuestra cubierta o cerramiento exterior. Debo aclarar que acá estamos comparando únicamente con la conductividad térmica de la masa del material. Hay productos como la membrana termoplástica que viene incorporado con un film de aluminio puro que hace de barrera a la transmisión de calor por efecto de la reflexión, dato que no fue tenido en cuenta a la hora de realizar estos cálculos. Hasta aquí entonces lo que fue este video de aislaciones térmicas para cubiertas inclinadas. Espero haberlos entretenido. Les comento que es de mi interés vuestras consultas y comentarios y que pueden a través de los comentarios hacérmelo llegar. Los saludo y nos vemos en la próxima.